¿Quieres más control? ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero? Somos Abril Soft, La solución más avanzada para el control de recursos humanos y nómina en hotelería. tiene acceso a la información más importante en tiempo real. Únete a los cientos de Y corporativos colaboradores exitosos que ya confían en nosotros. Hoy en Listening Leaders tengo el placer de viajar hasta Málaga, a hablar con una persona que conocí hace muchísimos años, con las que hemos tenido muchas coincidencias, incluso en términos de trabajo, pero una de las mayores coincidencias es que nos encontramos en un aeropuerto en Bogotá, en El Dorado, hace muchísimo tiempo, y desde entonces no hemos parado de tener relación. Él es José Miguel Herreros, HR Corporate Director en Grupo Al Sur. Bienvenido aquí a Listening Leaders, José Miguel, un placer tenerte en casa. Al contrario, encantado de que podamos tener una charla, intercambiemos opiniones, me preguntes sobre temas capciosos, que yo creo que al final es lo interesante. Y también decirte, bueno, que nos conocimos incluso mucho antes de en Bogotá y casi en algún otro aeropuerto como Panamá, sí, en unos equipos de trabajo en el IES, efectivamente, muy interesante. Oye, José Miguel, déjame, me has dado el placer para que te haga preguntas capciosas. ¿Cuándo vamos a dejar de llamar recursos humanos a este departamento? Pues yo creo que va a ser complicado porque mucha gente no lo entendería. O sea, somos algunas veces masoquistas, ¿no? Porque también irnos al extremo de decir que tampoco es que lo critique demasiado, ¿no? El director de felicidad, pues que está muy bien el fondo, pero muchas veces, oye, que no todo el mundo lo pasa bien en el trabajo por X motivos, ¿no? Ya sea por la situación de mercado que atraviesan muchas empresas, ¿no? Que las cosas no están como para poner ese título, ¿no? Aunque siempre soy partidario de tener humor en el trabajo, ¿no? De pasárnoslo bien en el trabajo. O sea, de la medida de lo posible, ¿no? Con la seriedad, responsabilidad y la capacidad de autocrítica a la hora de realizar el trabajo, pero siempre con un tono de humor, ¿no? Hay que reírse hasta de tu propia sombra, como suele decir. Bueno, yo te lo preguntaba porque, fíjate, este tema de los recursos humanos al final apelan a una cosa en la que la gente que hemos trabajado con las personas siempre nos resistimos a llamar a una persona un recurso, porque al final es un medio para conseguir los fines, ¿no? Y cuando hablamos de los recursos y de los humanos, pues estamos hablando de dos cosas muy distintas, ¿no? Y sin embargo, este mundo, este gran área de los recursos humanos tiene dos grandes partes. Uno que es la gestión hard, ¿no? La gestión pues de la nómina, de los retrasos, de las negociaciones, de los contratos, toda esa parte hard. Y luego una parte de soft, digamos, que se ha venido dando, que es la gestión del talento. En muchos sitios ya toda esa parte hard se está dando a la parte legal o a la parte de finanzas o a la parte de pues administrativa, sí. Administrativa, que es la naturaleza de esa función. Y hay mucha gente que se está especializando en la propia gestión del talento, en el desarrollo, en los planes de carrera, en la formación, en el entrenamiento, como lo quieras llamar, ¿no? No sé si eso te hace sentido. Tú que has visto, has pasado por infinidad de empresas e infinidad de posiciones en recursos humanos, ¿no? Efectivamente, y también incluso dando valor desde consultoría a empresas que estaban, digamos, en una zona digamos, del Valle de la Muerte, ¿no? Empresas que han tenido cierto éxito y necesitan, pues, cierto capital para mantenerse y en el mercado y, pues, ofrecer nuevas soluciones, mejorar sus procesos, incorporar talento en esa situación, o que si no lo consiguen, pues se van, digamos, al Valle de la Muerte, ¿no? Poco a poco se van consumiendo, se van estrangulando por no tener esa financiación de mantener ese éxito que han tenido, ¿no? Pero efectivamente, ese planteamiento es muy acertado, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta en qué fase se encuentra la empresa, porque hay empresas que a lo mejor ya están con unos procesos administrativos, vamos a decir, semiautomáticos, ¿no? O que tienen pocas personas dedicadas a esa parte, digamos, hard de recursos humanos o de gestión de las personas, ¿no? Y hay otras empresas que tienen todavía que mejorar mucho en ese sentido. Y hablo de, pues, participar en temas de digitalización que ahora está de moda y que a esa opción entendemos, ¿no? A quitar todo trámite burocrático, minimizarlo al máximo
y dedicarte donde aporta valor el tema de las personas, ¿no? Pero claro, si la empresa no está en una fase en el que eso ya lo tiene superado, pues claro, se tienen que dedicar esfuerzos a evitar toda esa parte administrativa, ¿no? Y lo digo eso pues porque me toca muchas veces lidiar con empresas en las que puede que una parte sí esté suficientemente ya aportando valor de recursos humanos, pero si compra una empresa que no está a ese nivel, tienes que mejorarlo. O como me está ocurriendo últimamente en gestionar una empresa corporativa que tiene pues producción tanto en España como en Perú. Y claro, en Perú pues se nota que hay mucho trámite burocrático, miden mucho papel para muchas cosas y todo, digamos, mucho trámite administrativo. Estamos en fase de pasar una digitalización enorme y un cambio de cultura importante para lo que es la empresa en Perú y obviamente eso pues tienes que nivelarlo. Una vez que lo niveles podrás dedicarte a aportar más valor, ¿no? O en paralelo, pero tienes que, digamos, que nivelarlo en ese sentido. Fíjate que te hacía el apunte porque es que hasta en la naturaleza de los oficios es distinto, ¿no? O sea, uno es by the book, uno es, oye, los procesos, los procedimientos, los horarios, los estándares, los costos, los precios, los salarios, ¿no? O sea, algo en donde tienes muy poco margen de maniobra. Y la otra parte, que es la de la gestión del talento, en donde precisamente te tienes que apegar a lo que está pasando en la operación. Y lo que está pasando en la operación es totalmente cambiante cada día y totalmente disruptor. Y totalmente lo que se busca es la innovación, lo que se busca es las personas que estén formadas en cosas nuevas. Con la llegada de la inteligencia artificial, excuso decirte todo lo que está por venir, ¿no? Entonces, claro, hasta la cabeza que está llevando ese Departamento de Recursos Humanos no puede hacer ambas cosas con la misma profundidad, ¿no? Eso es un poco la reflexión de fondo de hacia dónde podrían cambiar el mundo de los recursos humanos, pero ¿qué otros cambios se avecinan, José Miguel, como este? Bueno, eso va a tener un impacto importante, obviamente, ¿no? Y eso es lo que te tiene que dar la capacidad de abstraerte mucho y ver cómo eso que viene nuevo lo adaptas a la gestión en recursos humanos y luego a la gestión de la empresa en la que estés. Porque ni todos los sectores son iguales, ni todas las empresas, incluso en un mismo sector, tienen las mismas necesidades o la misma problemática, ¿no? ¿Que la comparten? Sí, en sectores, ¿no? Pero al final tienes que pues eso, conocer muy, muy bien el negocio, la operativa y ver cómo eso que viene puedes adaptarlo en tu empresa y de una manera coherente y factible. No siempre lo que está de moda o lo que tienes que hacer lo puedes implantar y es asumible por la empresa, ¿no? Ya se habla muchas veces por temas de costes, por temas de cultura, por tema del propio proceso del negocio. Entonces, lo que hay que hacer es intentar abstraerte de todo eso y ver cómo lo puedes adaptar. No es fácil porque el día a día y la problemática y la casuística y los problemas que vienen diariamente, pues te hace estar también muy pegado a lo táctico y no tanto a lo estratégico. Pero obviamente el ser capaz de abstraerte y verlo desde el punto de vista estratégico es lo ideal. Fácil no lo es, pero claro, hablamos y lo que se dice es fácil, pero lo que hay que hacer luego no es tan fácil, ¿no? Es más complicado. Con esos retos. Correcto. Pero hay algunas aproximaciones ahí interesantes, como el modelo de los business partners, que ya tiene como 10, 15 años en muchos casos, ¿no? Esto de implementar una persona, de meter una persona dentro del negocio que sea como la extensión de recursos humanos para que ayude a entenderlo, ayude a entender las necesidades, se anticipe y sea el canal adecuado, ¿no? No sé si este modelo te ha funcionado, ¿no? Pues en algunos casos sí, en algunas empresas total. Primero porque incluso se intentaba identificar a alguien dentro del área que tuviera ese papel o tuviera esa capacidad de gestionar personas, ¿no? Y tenerlo como un interlocutor en recursos humanos, ¿no? Y luego ha habido también otros momentos en los que tenías una persona en recursos humanos que se metía a conocer el negocio. Pero tienen que ser unos perfiles con un interés por aprender y por conocer el negocio que no todas las personas lo tienen, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Saber identificarlo, tanto de un sentido como del otro. Y efectivamente, pero no en todas las empresas funciona, ¿eh? Porque también ha habido casos en los que intentabas implantar un modelo de gestión de esa, digamos, más vertical del negocio y que luego tuvieras esas competencias horizontales para aportar valor y no es fácil tampoco encontrar eso, ¿no? No todas las personas tienen esa capacidad de aprendizaje o de intentar conocer la problemática del negocio. Hablabas de esta
parte y esta contribución estratégica que tiene que tener alguien de recursos humanos, no solamente la táctica o la operativa, sino esta función más estratégica. Y me consta que, al igual que los directores de comunicación entraron por la puerta grande de los comités de dirección, el de recursos humanos todavía en algunos lugares le cuesta hacerse hueco, ¿no? Y es más como el administrador del personal, ¿no? Como se venía diciendo en los últimos 50 años, ¿no? Más el de, bueno, a ver, las cosas el de recursos humanos, ¿no? Que siempre nos falta gente, que no se llenan los sitios, ¿no? Un poco todo eso. ¿Qué hace falta para que las empresas consideren que esta es una función meramente estratégica y que tiene que estar pegada al negocio, ¿no? Pues si lo tienen claro desde arriba, ya sea el Consejo de Administración y que dé, digamos, esas directrices al consejero delegado o al director general, ¿no? Y que eso cale al comité de dirección, o la propia persona responsable del área de recursos humanos haga por entender al resto que él está para aportar valor. Pero ¿eso qué implica? Implica meterse en toda reunión posible que tenga cualquier área de la empresa o entre áreas. O sea, no consiste en quedarse en el despachito y gestionar ahí a los procesos de recursos humanos, por decir, ¿no? Y eso es lo que yo, afortunadamente, pues he tenido claro desde mis inicios de carrera, ¿no? Si queríamos aportar valor en recursos humanos, tienes que conocer el negocio. Y para conocer el negocio tienes que estar en cualquier reunión, por poco, aunque parezca que no tiene sentido que esté una persona de recursos humanos, pero al final tienes que estar en esas reuniones para conocer qué problemática tiene un área, qué problemática tiene la otra, cómo se relacionan, cómo puedes limar asperezas, cómo puedes hacer ver a las personas, que eso es otro de los retos de recursos humanos, en que una cosa son los temas profesionales y otra cosa son los temas personales. Y muchas veces las personas, cualquier tema profesional se lo lleva al terreno personal y entiende las cosas como que ataques directo a una persona o a un área en concreto, y cuando es todo lo contrario, ¿no? Hay que tener discusiones incluso calientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista crítico de decir, oye, que lo que estamos aquí discutiendo pues, puede tener sentido, o hay que ver cuáles son todas las motivaciones que tiene todo el mundo para aportar valor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante que tiene que hacer una persona que esté en liderazgo en recursos humanos. Conocer bien el negocio, eso implica escuchar y participar en mucha reunión que parece que no aporta valor, pero que al final te llevas un conocimiento que es donde luego vas a poder aportar valor, ¿no? Estaba pensando ahora en las personas que se incorporan a los departamentos de recursos humanos, generalmente que se pueden incorporar pues en tareas más, digamos, de apoyo o en alguna parte de las tareas globales que tiene recursos humanos y que aspiran a ser la cabeza. Rutinaria, sí. ¿Cómo va a ser de distinta su función en los próximos años? ¿No? Hemos visto que ya desde hace un tiempo a esta parte ya ha cambiado, pero ¿cómo ves con la llegada de la inteligencia artificial todas las tareas que ya no va a tener que hacer un ser humano, sino que va a poder hacer una máquina perfectamente? ¿Qué cosas crees que va a descargar y qué amenazas y oportunidades ves con esto de la inteligencia artificial? Pues amenazas, pues que efectivamente para algunas posiciones pues desaparezcan, ¿no? Pues eso es lo normal cuando ocurre esto, ¿no? Que las máquinas sustituyen el trabajo del hombre. Lo que sí que no va a poder sustituir de manera tan rápida es lo que hace la máquina y sobre todo los datos que al final te puede dar la máquina o las herramientas tecnológicas que utilices, cómo analizas esos datos, ¿no? Y cómo ahí ya puedes aportar valor. Lo cual sí que va a haber personas que desde el punto de vista de recursos humanos van a tener que tener esa capacidad de análisis, ¿no? Analítica, y sobre todo de síntesis, de contextualizar esos datos que me están diciendo y ponerles un poquito de orden y con eso pues ofrecer y aportar valor a la empresa, ¿no? A las áreas que así lo ameriten. Pero efectivamente esa analítica de datos va a ser también importante en las personas dentro de recursos, bueno, en muchas posiciones dentro de la empresa, pero en recursos humanos también, ¿no? Fíjate que estos días preparando una conferencia, me acordaba del primer manual de procedimientos que tuve que escribir para una compañía, procedimientos de viaje, ¿no? Y entonces esto nos llevó a hacer viajes y gastos, una política ¿no? de viajes, sí, política de viajes y gastos y tal, que nos llevó cerca de, no te exagero, pero 4 semanas, ¿no? Entre que se hizo un borrador, se pasó, se aprobó, el back and forth que dicen en Estados Unidos, volvió y regresó otra vez. Nos tardamos 4 semanas en tener un documento. El otro día entré en ChatGPT y le dije, escríbeme una política de procedimientos y política de viajes para ejecutivos de una compañía de turismo, y me lo dio en 6 segundos.
José Miguel, en 6 segundos. Que luego tienes que afinar un poquito para allá, un poquito para allá, pero claro, es que todo lo que supuso pues 3 personas o 2 personas trabajando para un procedimiento y tardar un mes a hacerlo en 6 segundos y que te lo haga una máquina y que tenga muy poquitos ajustes que hacer, es un cambio brutal en muchas cosas, ¿no? Esto es solo un ejemplo. No, efectivamente. Pero es lo que te digo, lo que tienes que tener es capacidad de qué le tienes que decir a la máquina para que te dé lo que tú quieres. Bueno, es aprender el Obviamente, prompt. Es aprender el prompt. claro. La gente aprendimos con el SEO cuando teníamos que Pues, estar en tal, pero ahora la palabra mágica es el prompt. O sea, qué le preguntas y de qué manera se lo preguntas para que te dé lo que tú estás queriendo hacer. Pero eso es y aprenderlo. con lo que te contesta, ¿cómo le dices? Pues cámbiame ahora esto porque no se ajusta a lo que yo quería en un momento dado, ¿no? Pero al final es tener, pues eso, esa capacidad de saber muy bien qué es lo que quieres, ¿no? Y luego que eso tenga sentido donde lo quieras aplicar, ¿no? Porque no es cuestión de decirle, dame esta política. Y sí, te lo puede dar la política, pero luego tienes que implantarla en una determinada empresa, ¿no? Que bueno, los criterios pueden ser básicos, ¿no? Pero luego al final, como todo. Pero sí, efectivamente, eso va a ayudar muchísimo, ¿no? Al final va a reducir el tiempo de hacer cosas que no aportan mucho valor en principio, pero luego que sí que tienes que ajustar en función de lo que quieras comunicar, ¿no? Claro. Oye, déjame que vayamos al terreno más, que bajemos desde lo más estratégico, más difuso hacia el día a día, ¿no? Uno de los estigmas que aún los de recursos humanos no nos hemos quitado es cómo pasar una entrevista con el director de recursos humanos, ¿no? ¿Qué hay que hacer para pasar una entrevista con el director de recursos humanos? ¿Qué hay que llevar preparado? ¿Qué tienes que mostrar? ¿Cómo te tienes, no? Pues la verdad es que yo nunca voy con ideas preconcebidas, pero eso lo he aprendido con el tiempo. O sea, una cosa es lo que hacías al principio y otra cosa es lo que vamos haciendo últimamente, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que tener una persona muy clara es que sea natural, que tenga una capacidad de expresión fluida, que las ideas tengan sentido y que luego, pues lo que esté diciendo, pues aporte cierto valor en la entrevista, ¿no? ¿Cómo? O sea, eso se lo tiene que preparar el candidato en el sentido de decir, ¿qué hago para que todo lo que estoy diciendo tenga algún sentido, ¿no? En función de lo que me vayan preguntando. Pero para mí, lo que te digo, es crítico que la persona sea capaz de expresarse bien con las ideas que está transmitiendo. Con lo que, da igual lo que le preguntes, pero que lo que te explique tenga, digamos, cierto orden, digamos, de estructura lógica, ¿no? Eso aporta mucho a la hora de una entrevista. Si luego preguntas cosas más técnicas en función de la posición, pues obviamente, ¿no? Muchas veces se dan por sentado, pero lo que para mí es crítico es esa capacidad de expresar tus ideas y que tengan sentido. Sigue pasando que la gente infla sus logros personales o sus logros profesionales dentro de un currículum, o incluso cuando te está contando la historia y tú lo estás mirando y estás diciendo, esto no me suena nada creíble, aquí lo estás inflando, amigo, y te estás metiendo en un lío, ¿no? Sí, por eso digo que muchas veces, si eres capaz de ver eso, le puedes hacer alguna pregunta mucho más cerrada y lo coges, ¿no? En ese sentido. Pero no es que lo quieras coger, es que solamente es para certificar tú que puede que estés exagerando en algunas de las cosas que está mencionando o que venían en el currículum, ¿no? Pero sí, efectivamente, suele pasar. No en todos los casos, porque también te llevas gratas sorpresas a la hora de entrevistar gente que va pues con lo que es, directamente tal cual, ¿no? Y muchas veces eso es esa, digamos, naturalidad, ¿no? Y luego otra cosa también que me parece importante es esa capacidad de crítica constructiva que también hay que saber sacar en una entrevista de trabajo, ¿no? Si la persona es crítica con el trabajo que hace, da igual lo que haga, pero tiene que ser crítico con lo que hace en el sentido, ¿puedo mejorar esto? ¿Puedo innovar? ¿Puedo proponer? ¿Puedo no solamente hacer pues, lo que se supone que se esperan de mí y poco más, ¿no? Pero yo creo que muchas veces tienes que tener esa capacidad crítica de decir cómo mejoro mi trabajo, ¿no? Cómo mejoro el trabajo del de al lado, o en qué otros temas me meto porque quiero aprender, ¿no? Que eso es también de las cosas que yo siempre he tenido claro en mi vida profesional, que es no quedarte solo con lo mínimo, ¿no? Ir a por más siempre, ir a ver que puedes aprender más, ya no por la empresa, sino por ti mismo, ¿no? Ser un poco egoísta en ese sentido. Pero al final lo que eres capaz de hacer es para ti. Hoy lo podrás dar en la empresa X, mañana en la empresa Y o en la empresa que tú puedas montar, ¿no? Pero al final todo lo que has sido capaz de hacer, eso es para ti, ¿no?
¿no? Y esa capacidad no la tienen todas las personas, ¿no? Y en las entrevistas también se vislumbra, ¿no? Entonces, en función de lo que necesites, pues puedes eso, pasarlo por alto o no. Pero si quieres gente con talento y que quiera aportar a futuro y que pueda tener un recorrido en la empresa, pues siempre vas a buscar esas personas que tengan esa capacidad de aprender y de ser críticos con su trabajo, ¿no? O con su responsabilidad. Déjame que te siga preguntando un poco por este tema de las entrevistas, ¿no? Porque en el pasado la entrevista 90% que se hacía es, a ver, cuéntame tu historia desde lo que empezaste a hacer el curso de uñas esculpidas hasta que de repente has llegado al día de hoy, ¿no? Entonces era como soporífero aguantar algo que tú ya te habías leído en un currículum donde la gente pues le daba más o menos prosa. Después hubo un tiempo que se empezaron a hacer entrevistas por competencias, ¿no? Para chequear, doble validar que las competencias que tenía el candidato se ajustaban a las que se requerían en el puesto. Y en los últimos tiempos estamos viendo entrevistas que son, bajo mi punto de vista, bastante divertidas, ¿no? Y bastante ¿sabes? Un poco que cambian el paso al candidato. Por ejemplo, las que son situacionales. Ok, ya has conseguido el puesto. Ahora mira, tienes estos 4 o 5 eventos que te pasan hoy en tu correo electrónico, resuélvelos. ¡Wow! Ahí no hay manera de escaparte. Ahí o sabes o no sabes. Y ahí sacas tu esencia de lo que está pasando, ¿no? O estas entrevistas que se hacen en equipo, oye, donde tienes que ver la capacidad del líder, del liderazgo que tiene esta persona o el candidato en el que estás analizando en un grupo para sacar un caso adelante. O otras que son de estas, que son más del cine, ¿no? Más de supervivencia. De todos los otros solo va a quedar uno, ¿no? Y ves cómo el candidato se la juega, ¿no? Sobre todo en posiciones donde se requiere mucho capacidad de estrés y mucha capacidad de empuje, ¿no? ¿Qué otro tipo de entrevistas has podido comprobar, ver, observar o poner en práctica? Pues la verdad es que todas ellas, pero así algunas más curiosas han sido pues, con actores, ¿no? Participando con actores. Pero es verdad que no toda empresa puede permitirse esas pruebas situacionales, ¿no? De que de repente ocurran cosas raras y hay que ver cómo reaccionan las personas. Pero también creo que ha sido un poco también bajo el paraguas de alguna moda, ¿no? Y ¿qué hacemos distinto para ver cómo sacamos un candidato que luego a lo mejor puede tener esa capacidad para resolver la situación que le planteaste, pero que luego lo metes en la empresa y ocurre una problemática de negocio que no tiene nada que ver con lo que pasó en la entrevista y se queda bloqueado, ¿no? Porque también he tenido experiencias en las que se supone que cogías a un candidato que había pasado esos filtros, no con actores, pero sí situacionales, y que luego no han sabido resolver sobre todo temas de relaciones con personas, ¿no? Pueden estar muy bien para resolver alguna situación en particular, pero cuando entramos a resolver problemas con personas, y no me refiero a problemas que tengan que ser graves, ¿verdad? Pero al final, pues como ocurre en la vida diaria, con tu familia, con tus hermanos, con tu pareja, ¿no? Que al final, pues muchas veces no todo es perfecto y hay ciertas discusiones, ciertos roces, ciertas situaciones en las que hay que saber manejar también. Y cuando tratamos con personas y sobre todo cuando tienes que liderar un equipo, pues tienes que manejar diferentes perfiles y tienes que tener mucha cintura, ¿no? Mucha mano izquierda para saberlo hacer, ¿no? Porque te puedes crear un equipo perfectamente. Eso me lleva a pensar que probablemente este tipo de entrevistas también valgan para posiciones más tácticas o posiciones de más o menos relevancia, pero cuando tú tienes que buscar a la cabeza de un sitio, también tienes que poner el foco no solamente en las capacidades técnicas, sino efectivamente en todas estas capacidades emocionales, ¿no? Esta capacidad de entender y manejarte con los valores de la compañía, que hagan matching con los valores de la persona, ¿no? Porque muchas veces decimos los valores de la compañía, pero si al final no hay coherencia entre lo que el máximo dirigente hace y lo que la empresa pretende, pues al final, más tarde o más temprano, eso te pasa factura también, ¿no? También, y es muy difícil hacer eso. También es, como digo, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Podemos tener los valores, todo muy bien definido, pero muchas veces los valores no es lo que luego ves en la empresa, ¿no? Y luego intentas contratar con esos valores, pero luego lo que te encuentras dentro no es lo que... O sea, la casuística es muy grande, pero es verdad que sí, estas herramientas por lo menos ayudan a equivocarte menos. No a resolverlo al 100%, pero sí, ¿no? Y también, ¿no? O sea, una entrevista por valores, pues también es que al final, hasta casi para cualquier posición, ¿no? Tienes que tener
un pequeño filtro de cómo se relaciona con los demás, porque al final, salvo que sea alguien que va a estar en un zulo trabajando y que no se relaciona con nadie, cosa que no existe ya, pero al final te tienes que relacionar con compañeros, ¿no? Y tu trabajo tiene impacto en otro área de la empresa o a otra persona de la empresa. Entonces, eso también tienes que ser consciente, ¿no? Mira, oye, sácame de mi error, porque esto es un debate que tengo en todas las sesiones que mantengo con directivos. ¿La gente se va de sus trabajos o se va de sus jefes? Yo creo que se va más por sus jefes y menos por sus trabajos, aunque también se va por el trabajo. Ya puedes tener también un jefe que te comprenda, que te ayude, que te saque de muchas dudas, pero si tú no estás convencido con el trabajo que estás aportando o con lo que te hace a ti sentir bien, también te vas por el trabajo. Pero fundamentalmente es por los jefes, ¿no? Porque si también hay un buen ambiente de trabajo, pues hace que te cueste más irte del trabajo, ¿no? ¿Y los cuartos? Los cuartos, los cuartos son importantísimos, ¿no? Se va por 100 pesos. Importantísimos, ¿no? Sí. No sé si por 100, pero por 200 sí. Por 100 a lo mejor no, pero obviamente sí, ¿no? Y ahí hay que estar siempre calibrando muy bien cómo estás frente al mercado para tener eso también controlado en la medida de lo posible, ¿no? Al final tú tienes también una estructura salarial que no puedes cambiar de la noche a la mañana, pero tienes que ser consciente de cuáles son tus debilidades para intentar aportar donde tengas otras fortalezas, ¿no? Pero obviamente tener clara la estructura salarial y qué niveles quieres tener en tu mercado, hay que hacérselo ver también al comité de dirección, ¿no? Y sobre todo a los accionistas en ese sentido, ¿no? Hemos dado un repaso amplísimo desde la parte más estratégica de recursos humanos hasta la más operativa, hasta un poco el reto, los retos que tenemos por delante. Yo creo que una de las asignaturas pendientes, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Miguel, es el tema de la retención. Se sigue hablando de la retención de los empleados en un momento en donde la rotación es gigante, pues, ¿no? A mí no me gusta el tema de la retención. Fidelización. Igual fidelización o hacer que la gente se quiera quedar voluntariamente, ¿no? Crear el clima para que la gente sea fiel, pero no porque le pongas una barrera de salida, sino pues porque quiera quedarse, ¿no? Porque quiera formar parte de un proyecto, ¿no? ¿Qué hay que hacer para conseguir eso? Pues escuchar qué es lo que le interesa a las personas dentro de tu organización, ¿no? Y si eso está alineado con lo que la empresa puede ofrecer. Llámalo también valores, llámalo también de desarrollo profesional, porque al final todo está unido, ¿no? Pero hay que ver qué puede ofrecer la empresa, cuál es el gap que existe con lo que quieren los empleados, ¿no? O sobre todo las personas que tienes identificadas con talento, ¿no? Primeramente, pero eso al final es para todos los empleados. Y ver en qué medida puedes cumplir con esas expectativas, porque eso también es verdad que no puedes hacerlo con todo el mundo, con todas las personas de la organización. Pero al final va un tema ligado a que si no tienes personas, como decía yo antes, con esa capacidad crítica o de aprendizaje, pues ya le puedes decir que aquí pueden tener toda la carrera del mundo. Si no les sale a ellos, pues poco vas a poder hacer. Porque por mucho que crees un entorno de motivación, no les va a salir a ellos, ¿no? Otra cosa es que tú consigas incorporar personas con esa capacidad de autocrítica o de aprendizaje y entonces sí puedas ofrecerle luego esa digamos, experiencia en la que puedan aportar, asumir más responsabilidades, asumir riesgos, que se equivoquen y que la empresa esté dispuesta a que se equivoquen en la medida o sea, en un marco, digamos, razonable, pero tienes que generar todo eso. Si generas todo eso, pues al final creas un entorno de fidelización, ¿no? De que la gente quiera seguir, insertarse y seguir trabajando ahí, ¿no? Cierto grado de autonomía. Al final son un cúmulo de circunstancias que ese es el entorno de motivación que creas para que estén motivados, ¿no? Por ellos mismos. Me encantan este concepto de las equivocaciones razonables, ¿no? O sea, equivócate pronto, equivócate rápido, equivócate barato, ¿no? Pero no la riegues grande, ¿no? O incluso en un momento dado, sí, pero siendo todos conscientes de que se tomó una decisión en un momento dado y por los que tienen que tomar la decisión. Porque es que también nos olvidamos muchas veces a que hacemos el análisis a posteriori, pero claro, a todo lo pasado acertamos todos. En un momento dado, con una situación concreta, con una problemática en ese momento, pues hay que tomar una decisión. Lo que hay que hacer es tomar la decisión, la que sea, pero hay que tomar una decisión. No podemos estar deshojando margarita a ver si mañana se resuelve
por ciencia infusa la situación y nos da la solución, la propia, digamos, situación, ¿no? Pero no, eso no ocurre. Y por eso muchas veces pues, las empresas pues, cometen algunos errores, pero que son errores que tienen que estar, pues eso, analizados una serie de riesgos y decir, oye, ¿vamos o no vamos? Venga, adelante. Pero con una situación y una casuística concreta, ¿no? Eso que has dicho en América lo llaman el Monday quarterback, ¿no? O sea, el que todo el mundo el lunes ya sabía lo que tenía que haberse hecho el domingo, ¿no? En el partido y todo el mundo ayudamos al triunfador muy fácil, pero nos acercamos muy poco al que ha perdido, ¿no? José Miguel Herreros, HR Corporate Director del Grupo Al Sur, te agradezco mucho este ratejo. Yo creo que es muy importante que la gente vea que el Departamento de Recursos Humanos también está cambiando, se llame gestión de personas, se llame gestión de talento, se llame como se llame, pero que está teniendo que evolucionar al mismo ritmo que están evolucionando las empresas, los negocios y los mercados, ¿no? Y yo creo que eso es algo que igual es la asignatura pendiente en algunas empresas, pero que cada vez está más encima de la mesa, ¿no? Claro, y en ese sentido yo creo que está cambiando, pero para mí muy lentamente, de darle ese, no voy a decir protagonismo, ¿no? Pero darle esa importancia a los recursos humanos, pero que incorpore gente que esté dispuesta a asumir esa responsabilidad, ¿no? De aportar valor conociendo el negocio. Bueno, en la medida que lo hagas, en la medida que esa posición la hagas importante, se juntará más gente a esa posición, porque muchas veces ha sido el patito feo y ahí nadie quería ir porque era una fuente de problemas en donde solamente te encargabas de cuando había un incendio, un problema, y entonces es cuando se acuerdan del de recursos humanos, ¿no? Pero en la medida que se le dé esta visión más estratégica, se acercaba más gente, ¿no? O de los lloros, sí, perfectamente, ¿no? Y yo creo que eso al final, pues entre los que estamos en estas posiciones, pues es lo que tenemos que comunicar en general, ¿no? En nuestra posición, y aquí estamos para aportar valor dentro de que nos den ese espacio, y si no te lo tienes que buscar, como también ha ocurrido en alguna situación, ¿no? Que tienes que buscarlo y defenderlo de alguna manera, no quedarte a lo fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin duda. José Miguel, te agradezco mucho el rato y nada, sabes que esta es tu casa, vuelve cuando quieras. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y cuando quieras, encantado. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!